Bien. ¿Alguna duda o algo que tengan antes de arrancar? Hola, profe. Yo tengo una duda del teórico, ¿De este teórico? sí, Decime. que, que en la parte de una gráfica que hablaba del metabolismo aeróbico y anaeróbico, en el aeróbico decía que la, la DO2 disminuía y el consumo era constante a expensas de una extracción de oxígeno. No entendí esa Sí, última parte. ahí va. Bueno, ahora más adelante va a haber una parte en la historia que nos adentramos en eso, ¿está? Así lo explicamos ahí y no nos adelantamos. ¿Te parece, Camila? Dale, gracias. Por favor. Bueno, bien de bien. Bueno, la idea de hoy en realidad es hablar un poco de lo que respecta al metabolismo del oxígeno desde su como ustedes saben, el oxígeno se sabe que tiene un rol, muchos como que lo hablamos como naturalmente, como que es lo que necesitamos para respirar, pero en realidad el rol principal del oxígeno es ese rol que tiene como en la cadena mitocondrial, en la cadena de 5 enzimas que confieren esa fase final del ciclo de Krebs, ¿no? Donde el oxígeno funciona como un aceptor de protones positivos, ¿no? Formado por la cadena de electrones que van transfiriendo los diferentes coenzimas en ese complejo enzimático, es el aceptor de esos electrones para luego poder formar ATP. Entonces, realmente el oxígeno es esa molécula necesaria para poder llevar a cabo la formación de moléculas de energía, ¿no? Que son necesarias para todos los procesos moleculares. ¿Tá? Saber que es algo que se encuentra a nivel atmosférico, dentro de las proporciones de gases, recuerden que alrededor del 69% es nitrógeno y un 21% es oxígeno, después hay carbono, otras sustancias a nivel atmosférico, pero son como las dos principales moléculas. ¿Tá? Y como vamos a ir viendo ahora, hay como conceptos importantes que tienen que manejar o conocer, que es lo que nos vamos a ir centrando en la clase, que para que el oxígeno pueda ser llegado a los diferentes sectores del organismo y poder ser utilizado por este complejo enzimático que está a nivel de la membrana mitocondrial interna, el mismo tiene que, primero, por un lado, tener lo que es la respiración a nivel pulmonar, que es cuando el oxígeno llega a la vía aérea. Obviamente, el proceso de ventilación, que ya hemos hablado, donde se da un gradiente de presiones negativas, estoy hablando en condiciones fisiológicas, que hace que haya un movimiento de aire o un volumen de aire que pase a nivel atmosférico a nivel de la vía aérea y por lo que es la ley de Dalton o la ley de presión de parciales de gases, el oxígeno va a pasar desde un sector que está en una mayor concentración, que va a ser el alveolo, uno menor de concentración, que son los capilares pulmonares. Y luego vamos a tener que, va a ser necesario el corazón, lo que es la función de bomba, la microcirculación y las mitocondrias para poder hacer que el mismo llegue de lo que son los capilares pulmonares a los diferentes sectores de la economía. ¿Tá? Una cosa que es importante conocer, que también es importante en lo que respecta a la terminología que habla del oxígeno, son los términos de hipoxia, hipoxemia y disoxia. ¿Tá? La hipoxia hace referencia a que hay una baja concentración de oxígeno a nivel tisular. ¿Tá? La hipoxemia en realidad habla más de una alteración en la oxigenación, es decir, en el intercambio de gases, ¿tá? Que hace que haya una baja concentración de oxígeno secundario, a nivel arterial secundario, una alteración en el intercambiador de gases. ¿Tá? Y la disoxia habla más de un concepto de un desbalance entre oferta y demanda de oxígenos entre los tejidos. ¿Tá? Acá me pareció importante destacar la mitocondria como el organelo final o aceptor de donde se hace el proceso que les comentaba yo de la respiración celular, que seguramente lo vieron en el F1 o en otra materia cuando hablaron de la cadena de respiración mitocondrial, ¿tá? Donde
las mitocondrias se ha visto en múltiples estudios a través de los años, que son como el organelo encargado de generar esa demanda de oxígeno. Como es el organelo final donde se da la producción de las moléculas de ATP, y yo como les comentaba, el oxígeno es ese aceptor final de la cadena de electrones, donde en el complejo 5, ATP sintasa, se producen estas moléculas de ATP que son necesarias para las diferentes funciones metabólicas, anabólicas, ¿tá? Que es necesario para la supervivencia. ¿Tá? ¿Alguna duda de esta primera parte? No, profe. No. Bien, bien. Entonces, esto ya lo vieron en el teórico, pero para que tengan una guía previa a arrancar, en lo que respecta a las fórmulas de metabolismo del oxígeno, tenemos como varias formas de poder hacer su análisis y poder corroborar tanto lo que es su transporte, su disponibilidad, su utilización y su demanda a nivel de los tejidos. ¿Tá? Entonces, por un lado, la fórmula que evalúa lo que es el transporte de oxígeno en los tejidos, como ustedes saben, va a depender principalmente de la hemoglobina, que, como lo ven acá en la fórmula, es una proteína, está formado por dos cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta, es una tetramérica, ¿tá? Que a partir de contener en cada cadena de globina un grupo hemo, ¿tá? Que tiene la capacidad de poder captar oxígeno, tiene la capacidad de transportar oxígeno a nivel de los tejidos. Por un lado, ser aceptor en lo que es en los capilares pulmonares, cargarse de oxígeno y luego a nivel de los tejidos poder entregarlo. ¿Tá? Esta es lo que se conoce como la curva oximoidea de la hemoglobina, ya lo deben haber visto en otros cursos también, que habla de la capacidad o la distribución de la hemoglobina, cómo hay diferentes factores que facilitan o aumentan la capacidad que va a tener la hemoglobina, tanto de estar más cargada de oxígeno o ceder menos oxígeno, o tener una capacidad de ceder o más, ¿tá? Lo que se conoce como la afinidad de la hemoglobina. ¿Tá? Como vemos acá, que disminuzca el pH, que aumente la presión parcial de CO2, que aumente la temperatura o que aumente el 2,3-difosforoglicerato, que es un metabolito producido por el glóbulo rojo, que es por donde circula la hemoglobina, ¿tá? Va a tener la capacidad, la hemoglobina, de disminuir su afinidad. Quiere decir que el P50, que era la presión parcial de oxígeno a la cual estaba saturada la hemoglobina, al 50%, se mueve hacia la derecha. En cambio, lo contrario a lo que mencionamos previamente, va a ser que aumente la afinidad, es decir, que la P50 se mueva hacia la izquierda. ¿Tá? Esto es importante entenderlo en lo que es la fisiología, porque en lo que respecta a nivel capilar pulmonar, recuerden que la hemoglobina va a estar expuesta a presiones parciales de oxígeno más elevadas y por eso, a su vez, la PC2 va a disminuir, el 2,3-fosfogliceralato va a disminuir a ese nivel, el pH se encuentra un poco más elevado que a nivel que los tejidos periféricos, y por eso, y por lo que explicamos previamente, en este lugar la afinidad de la hemoglobina va a tender a aumentar fisiológicamente para que la misma capte la mayor cantidad de oxígeno posible, y luego a nivel periférico van a existir diferentes variables a nivel de la microcirculación que van a garantizar que la hemoglobina pueda ceder ese oxígeno a nivel de los tejidos. Por eso el pH está más disminuido, aumenta la concentración de difosfo 3-glicerato a nivel del glóbulo rojo, y todo, o el efecto Bohr, que hace que disminuya el pH también es a nivel de esos niveles, para que la hemoglobina pueda ceder más oxígeno a nivel de esos niveles. ¿Tá? Siguiendo un poco con lo que es la fórmula del transporte del oxígeno y yo habiendo explicado algo de la fisiología de la hemoglobina, el contenido arterial de oxígeno va a depender, por un lado, de la hemoglobina, que va saturada con oxígeno, y por otro lado, por el oxígeno que va disuelto en sangre. ¿Tá? Como ven acá, el factor o lo que depende principalmente de que haya un transporte adecuado de oxígeno a nivel de los tejidos, va a ser principalmente dependiente de la hemoglobina. ¿Tá? Como ven acá, esta fórmula que nos ayuda a calcular el contenido arterial de oxígeno va a ser la hemoglobina por 1,34, que es la cantidad
de oxígeno en mililitros que puede transportar un gramo de proteína de hemoglobina por la saturación de oxígeno que tenga el paciente dividido al 100%, que es el máximo, más la presión arterial de oxígeno por 0,003, que es el coeficiente de solubilidad que tiene el oxígeno en sangre. ¿Tá? Como ven, esto es mucho menor a lo que puede dar esta parte de la cuenta. ¿Tá? Por eso, frente a situaciones que disminuzca la cantidad de hemoglobina o caiga su saturación, ¿tá? Va a ser lo que va a alterar sobre todo el transporte de oxígeno. No tanto que caiga la presión arterial de oxígeno si eso hace que se mantenga una buena saturación o haya un buen nivel de hemoglobina. ¿Tá? ¿Entienden eso? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Por ejemplo, una presión arterial de oxígeno de 60% se sabe que equivale más o menos a una saturación de 90%, que es alrededor de este punto que es donde cambia la concavidad de la curva. Por eso nosotros en medicina, muchas veces a la hora de indicar oxígeno o tener o monitorizar un poco más el intercambio gaseoso, siempre estamos cercanos entre el 93 y 94% de saturación, porque sabemos que por debajo de eso, o ya por debajo de 90, la presión arterial de oxígeno va a caer demasiado y eso va a hacer que por la curva de la hemoglobina la saturación baje demasiado y eso va a hacer que el contenido disminuzca. ¿Tá? Pero en realidad, como ven acá, por ejemplo, mientras no cambia la concavidad, en realidad entre que haya 70, 80, 90, no hay tanto cambio en lo que es la saturación de la hemoglobina. Por eso quizás puede hacer que previo a ese punto no haya tanta sintomatología en los pacientes. ¿Tá? Lo siguiente es evaluar la disponibilidad de oxígeno, que no es nada más ni nada menos que la oferta de oxígeno a los tejidos. Y por un lado va a depender del contenido arterial, que ustedes como saben va a depender del intercambio gaseoso y del contenido de hemoglobina a nivel sanguíneo, y por un lado el índice cardíaco, ¿tá? Que como ven el índice cardíaco es el gasto cardíaco ajustado a la superficie corporal de cada individuo. ¿Tá? Que lo normal es que se encuentre de 500 a 800 mililitros. Luego tenemos la fórmula de consumo de oxígeno, que es, esto en general se usa como un valor global. Se sabe que hay diferentes tejidos que tienen como un mayor consumo metabólico de oxígeno basalmente. Por ejemplo, a nivel cardíaco, se sabe que de forma basal tiene un consumo metabólico alrededor del 60% ya basal, y otros parénquimas, como por ejemplo el renal o pulmonar, andan alrededor entre un 8 y un 20%. ¿Tá? Entonces, se ajusta un valor basal de lo que sería como una performance global y sabemos que va a ser el resultante del índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso. Es decir, lo que llega a nivel arterial y luego lo que recojo a nivel venoso de los tejidos. ¿Tá? Esta es el gol estándar para poder calcular lo que es el consumo, ¿tá? Que alrededor anda entre 120 y 180 mililitros. ¿Tá? Como ven, es importante que tengan presente, y mismo entrando un poco en la duda que comentaba la compañera, la disponibilidad siempre fisiológicamente va a estar por encima del consumo metabólico de oxígeno. ¿Tá? Y frente a situaciones fisiológicas que aumenten el consumo, por ejemplo la fiebre, el ejercicio físico, ¿tá? La disponibilidad también va a aumentar para siempre mantenerse por encima del consumo metabólico. ¿Tá? Existe otra forma de calcular lo que es el consumo metabólico de oxígeno, pero no es importante que la recuerden, se las puse acá para que lo tengan, que sería a partir de poder recabar lo que es las fracciones inspiradas y expiradas de oxígeno y de CO2. ¿Tá? Pero no es importante que lo recuerden eso. Por otro lado, y la última cuenta que vamos a recordar hoy, ¿tá? Es la extracción periférica, que es la capacidad que tienen los tejidos de poder extraer el oxígeno que llega a partir de la microcirculación, ¿tá? Que va a ser una ecuación de una relación entre el contenido arterial menos el contenido venoso dividido el contenido arterial por 100. Es un porcentaje. Lo normal es que esté entre un 20 y un 30%, ¿tá? ¿Alguna duda hasta acá de las cuentas? No,
Profe, una pregunta. Eh, Sí, ¿Me podrías repetir a qué se refería el 0,003? al coeficiente de solubilidad del oxígeno disuelto en plasma, Ok, gracias. por favor. Entonces, antes de entrar a la discusión grupal, ustedes, ahora habiendo explicado todas las fórmulas, van a ver que podemos como agrupar en como los trastornos patológicos, perdón, los trastornos como patológicos o fisiopatológicos, la alteración del metabolismo del oxígeno, en, por un lado, alteraciones que alteren la disponibilidad de oxígeno y vamos a ver, pensar en qué formaba parte de esta cuenta, y por un lado era el índice cardíaco y por otro lado el contenido arterial. Entonces, las cosas que alteren, por un lado, el intercambio gaseoso, la hemoglobina o el gasto cardíaco, van a generar una alteración en el metabolismo del oxígeno, principalmente lo que es la disponibilidad, es decir, lo que yo le oferto a los tejidos de oxígeno. Por un lado, puedo también que pueden suceder alteraciones que alteren lo que es la microcirculación y la microcirculación, no lo expliqué previamente, pero sepan que es ese sector que se encarga de ese sector a nivel donde se encuentra prearteriolar y microarteriolar, donde son vasos de pequeño tamaño que funcionan como esfínteres que regulan el pasaje de nutrientes y metabolitos a nivel de los tejidos, ¿tá? Y es el encargado de regular también el flujo que llega a nivel de los tejidos. ¿Tá? Frente a situaciones que haya un aumento de la demanda de los tejidos, esta red microcirculatoria puede funcionar aumentando la vascularización a dicho nivel de dicho tejido y, por ejemplo, disminuyéndola en otro lugar. ¿Tá? Funcionan como esfínteres o canillas que regulan qué pasa o qué no pasa a nivel de los tejidos. ¿Tá? Entonces, si se altera ese sector de microcirculación, que es menor a 100 micras de tamaño, o a nivel de la mitocondria que recordábamos previamente, que es el lugar donde se da la demanda metabólica de oxígeno y donde el oxígeno tiene ese rol protagónico en aceptar electrones para formar ATP, también van a haber alteraciones del metabolismo del oxígeno. ¿Tá? Entonces, eso es lo que me parece que se tienen que llevar como para previamente entender de qué tratan estos trastornos. ¿Tá? Acá les puse ejemplos. Por un lado, la caída del índice va a ser ni más ni nada menos que un estado de shock, ¿tá? Que es un estado de insuficiencia circulatoria aguda que amenaza la viabilidad celular. Vamos a tener clases de shock, así que no me voy a entrar mucho en eso hoy. Y después, alteraciones que afecten el contenido del oxígeno. Por ejemplo, que haya una anemia. Por ejemplo, que haya hipoxemia secundario a que haya un intercambio de gases, una neumonía, un asma, un EPOC, ¿tá? Que vaya a caer el contenido secundario de una alteración en el intercambio gaseoso. Por un lado, una intoxicación por monóxido de carbono, ¿tá? Por otro lado, hemoglobinopatías que alteren lo que es la función de lo que es la hemoglobina en intercambiar o llevar a cabo la extracción de oxígeno al nivel de los tejidos. ¿Tá? Por otro lado, acá les quise dejar algunos ejemplos de lo que se puede generar o garantizar la hipoxia citopática, que era lo que yo les comentaba hoy, la alteración en la mitocondria para poder extraer a partir del oxígeno, poder hacer el metabolismo aeróbico. ¿Tá? Que por un lado, el aumento del estrés oxidativo, que es el aumento de los radicales libres de oxígeno, la inhibición de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que hace que pase el piruvato a acetilcoenzima A, que ustedes recuerdan de otros cursos que es el acetilcoenzima A es necesario para que entre al ciclo de Krebs y pueda seguir ese camino de las vías glucolíticas para luego formar ATP. ¿Tá? Si esa enzima se inhibe porque, por ejemplo, aumenta los radicales libres de oxígeno, esto también va a determinar un fenómeno de hipoxia citopática. ¿Tá? Y por otro lado, la activación de la polimerasa, que es una enzima que participa en lo que es el clivaje de ADN, ¿tá? Que también su inhibición puede llevar a este fenómeno. ¿Tá? ¿Tiene alguna duda de esto o empezamos la historia nomás? Bueno, doy unos minutos para que la puedan leer y después seguimos.
Bueno, ¿pudieron leer algo ahí? ¿Hay alguna duda que quieran destacar o algo que quieran aportar con respecto a la historia? ¿Algo que no hayan entendido, por ejemplo? Lo del MAV, ¿qué era? Eso más bilateral. Ah, murmullo alvéolo vesicular. Bien. Bueno, acá hay escuela de parteras, ¿no? Están estudiantes de parteras, ¿no? Les puso una patología obstétrica para que puedan disfrutar un poco más y no siempre estén viendo fallas cardíacas. ¿Les suena de algo la placenta previa a los Sí, estudiantes, sobre todo de... ¿Saben lo que es? que está como abajo, ¿no? Que no está implantada donde siempre se implanta. Ahí va, exactamente, ¿está? En realidad hay como varias clasificaciones, obviamente no... Primero porque no aporta a la clase, y segundo tampoco creo que va a ser del interés de todos, sobre todo de los estudiantes de la UTM, pero en realidad como dijo la compañera, es cuando hay una presentación de la placenta de forma patológica, ¿no? Ustedes como saben, normalmente la placenta normalmente se inserta lo que es a nivel de la cara posterior del fundus del útero, y en este caso la placenta, como que la definición anatomopatológica, que sería el gol estándar, que sería el signo de Barnes, dice que es cuando uno verifica que la inserción de la placenta está a menos de 10 centímetros del orificio cervical interno. ¿Está? Eh, Ahora hay como una clasificación, ¿tá? Que se dice enoclusiva o marginal y dependiendo de si la misma es oclusiva o el borde está en contacto con el óseo o a menos de 2 centímetros, tenemos como diferentes clasificaciones de si es marginal o de presentación baja, ¿no? Pero es una patología, sobre todo del segundo trimestre. Es una patología del segundo trimestre del embarazo que, como dijo la compañera, se caracteriza por la inserción patológica de la placenta. ¿Tá? Se caracteriza por un sangrado que se le dice que es como sangre, mancha, gota, chorro, porque una vez que sangra, de repetirse esos sangrados va a ser de mayor cuantía. ¿Tá? Destaca que es un sangrado totalmente materno, que son por los cotiledones de la placenta. ¿Tá? Y que es la causa más frecuente de sangrado en el segundo trimestre del embarazo. ¿Tá? O sea que es una patología que la vamos a sospechar luego de las 20 semanas del embarazo. Las hemorragias del primer trimestre son todo otro capítulo. ¿Tá? Pero, como vemos, esta tiene como una presentación grave, ¿no? O sea, no es solo que vino por un sangrado, sino que viene por un sangrado bastante intenso, que más allá de una repercusión solo hematimétrica me refiero a la hemoglobina, tuvo una repercusión hemodinámica, ¿no? O sea, la paciente tiene estabilidad hemodinámica, tiene elementos de mala perfusión, está hipotensa, tiene alteraciones en su estado de conciencia, está taquicárdica, disminución de la diuresis, lo cual podemos hacer o clasificar que está frente a un estado de shock clínico, ¿no? Seguramente hipovolémico, secundario a una disminución de la volemia que va a afectar la precarga ventricular, que a su vez no solo tiene una repercusión en lo que es el gasto, sino también a nivel de la hemoglobina, pues está teniendo un sangrado. ¿Ah? A nivel clínico, con este signo del acolchonamiento, que es cuando cuando va a hacer el tacto vaginal para valorar lo que es la presentación fetal, se encuentra con el signo del acolchonamiento, que eso es como un pacto neumónico, de que es una placenta preoclusiva, ¿no? Que ocluye el OSI. Puede ser en totalidad o puede ser en parte, pero ahora ya que ocluya una parte o que ocluya totalmente, ya se le dice oclusiva. Anteriormente se le decía oclusiva o no oclusiva, podía ser total o parcial, ahora ya se le dice oclusiva, como la nueva clasificación. ¿Está? ¿Tiene alguna duda de la historia? No, no. La paraclínica la analizamos más tarde, ¿está? Pero más o menos es eso.
Le dejo, esto fue lo que más o menos les estuve comentando. ¿Quieren agregar algo más o algo más que no tengan claro? Por ahora no. Los estudiantes de partera que quieran agregar algo ahí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la primera pregunta era calcular los parámetros del metabolismo del oxígeno, ¿no? Todas esas fórmulas que fuimos explicando ahora, calcularlas. ¿Está? Como no vamos a estar pila de rato haciendo los cálculos, porque seguramente no los hicieron, ¿está? Le voy a dar el cuadro y vamos a ir haciendo el análisis para que le vayan quedando un poco las fórmulas. Sepan que las fórmulas no se las voy a preguntar en el examen, o sea, no quiero que se recuerden las fórmulas, sí quiero que sepan qué contiene cada fórmula, ¿no? Si yo les puedo llegar a preguntar qué parámetros evalúa la disponibilidad de oxígeno. Y si ustedes me ponen que eso, yo les pongo que por un lado evalúa, si no sé, algo que es erróneo, sí me parece que es algo a evaluar. No quiero que se sepan de memoria las fórmulas, ¿tá? Pero sí que sepan qué contiene cada fórmula. ¿Tá? Entonces, la paciente tenía una hemoglobina de 7,2 y estaba saturando 97%. ¿Tá? Sumado a eh, la presión arterial de oxígeno que tenía, ¿tá? Que era 150. Recuerden que ya estaba bajo oxígeno. Como ven, después cuando están repasando el tema, pero esta cuenta 9,8. Recuerden que el valor normal para el contenido arterial de oxígeno era alrededor de 20. Por eso decimos que el contenido arterial de oxígeno está disminuido, principalmente secundario a una caída de la hemoglobina. ¿Tá? ¿Alguna duda de esta cuenta? ¿En el examen tenemos que hacer cuentas? No. O Ah, sea, de esto no. De alguna gasometría sí, pero de esto no. está. ¿Tá? Pero sí es importante que entiendan esto, ¿no? O sea, para mí es imperdonable que se les pregunte qué contiene la fórmula de contenido arterial de oxígeno y no sepan que dentro de esta fórmula está la hemoglobina o la presión arterial de oxígeno y el oxígeno disuelto en sangre. ¿Tá? Pero que las fórmulas en sí no. ¿Tá? Bien, el contenido venoso, que es exactamente lo mismo que hacer esta cuenta, lo único que varía lo que es la saturación, porque obviamente que la saturación venosa es mucho menor, porque ya se le brindó oxígeno a los tejidos y recogemos a nivel venoso resultante de esos tejidos y es mucho menor. Y obviamente que la presión la presión de oxígeno a nivel venoso es mucho menor. Por eso también da disminuido. No existe un punto de corte para este valor, pero sepan que está disminuido, más o menos 10 o la mitad del contenido arterial de oxígeno es más o menos lo esperado para la presión venosa. ¿Tá? La disponibilidad, por otro lado, era el índice cardíaco por el contenido arterial por 10. ¿Tá? Como ven, 1,57 es bastante bajo. ¿Tá? El índice cardíaco va alrededor de 3,5 o 4,5 más o menos. Entonces ya de por sí es bastante bajo. Y teniendo en cuenta que tiene un contenido arterial de oxígeno, la disponibilidad, que su valor normal es entre 500 y 800, vemos que es de 153. ¿Tá? Es bastante bajo. ¿Tá? El consumo, que ustedes recuerdan que era de 120 a 160 mililitros, ¿tá? Minuto por metro cuadrado, vemos que el gasto, la cuenta era el índice por la resta del contenido arterial dividido menos el venoso por 10, ¿tá? Que también está disminuido. Y por otro lado, la extracción, que es evaluar el funcionamiento de la microcirculación, como ven, está aumentada, ¿tá? Entonces, esto es esperable, porque la paciente está teniendo un shock hipovolémico secundario a un sangrado, que no solo en lo que afecta a la disponibilidad, que es donde está su principal componente alterado, no solo está afectando el índice cardíaco, sino también el contenido arterial de oxígeno. ¿Tá? Porque, por ejemplo, la paciente podría estar con un índice cardíaco bajo porque está deshidratada, por ejemplo, porque tuvo vómitos, tuvo una diarrea severa, ¿tá?
y en ese caso la hemoglobina se mantendría normal, ¿tá? Y caería el índice. Al haber bajo precarga, hay menor oferta a los tejidos de oxígeno por bajo volumen, ¿tá? Pero acá tiene como un doble componente. Esa disponibilidad no solo cae por el índice cardíaco, sino también porque tiene una repercusión hematométrica severa, tiene una hemoglobina bastante baja, ¿tá? Tiene una anemia aguda severa, ¿tá? ¿Eso les queda alguna duda? Esto que vemos acá aumentado es como una respuesta fisiológica del organismo frente a esta caída de lo que es la disponibilidad de oxígeno, de aumentar la extracción. Hace que a nivel de la microcirculación haya una vasodilatación de los lechos capilares secundaria a la liberación de óxido nítrico por el endotelio capilar, ¿tá? Que va a generar un aumento de los lechos capilares para que aumente el flujo lo más que se pueda para perfundir los tejidos, sobre todo los tejidos nobles, ¿no? Los tejidos que pueden eh, si se genera una hipoperfusión de estos tejidos, rápidamente puede llevar a que el paciente tenga un desencadenante fatal, ¿no? Que son el corazón y el encéfalo. ¿Está? ¿De esto tiene alguna duda? Creo que no. Bueno, con respecto a esto, o sea, ya lo hemos dado, más o menos lo manejan, pero lo vamos a dar como un repaso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando a nivel de este individuo, de esta embarazada, que perdió una gran volemia, perdió una gran concentración de hemoglobina, ¿tá? ¿Qué mecanismos se van a poder llevar a cabo? Los van a ver clínicamente, ¿no? Pero, por un lado, a nivel cardíaco, los varoreceptores, que son receptores que sensan lo que es variables de presión, ¿tá? Al caer lo que es la volemia o el volumen circulante eficaz, los varoreceptores recuerdan que son como cadenas parasimpáticas que lo que hacen es mantener inhibido el sistema nervioso simpático y al disminuir la volemia circulante y el volumen circulante eficaz, van a disminuir la inhibición tónica que ejercen sobre el sistema nervioso simpático y van a aumentar lo que son las catecolaminas por la médula suprarrenal, que eso que va a desencadenar por efectos beta y efectos alfa, van a desencadenar un aumento del gasto cardíaco, ¿tá? Con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del inotropismo, aumento de la relajación, aumento de lo que es la performance global del corazón, ¿tá? Por otro lado, va a desencadenar lo que es el aumento de las resistencias vasculares sistémicas con una redistribución del gasto cardíaco a los órganos nobles, ¿tá? Por otro lado, va a aumentar la extracción periférica de oxígeno, que eso lo habíamos visto en los cálculos, ¿tá? Todo lo que le comenté previamente también lo ven en la historia. Ven que la paciente está taquicárdica, que está con una palidez cutánea, que eso habla de que se empieza a hipoperfundir tejidos, tejidos que no son nobles, como la piel, el riñón, ¿tá? Cae la diuresis, aumenta la reabsorción renal de agua y sodio, ¿tá? Por otro lado, a nivel ventilatorio, vieron que la paciente estaba con una polipnea, que obviamente que tiene un gran componente la acidosis metabólica que va a generar por el lactato, pero por otro lado también esta caída del contenido arterial de oxígeno es un estímulo por los quimios receptores, tanto centrales como periféricos, para aumentar la ventilación minuto. Y por otro lado, a nivel renal, como les comentaba, además de aumentar la resorción renal de agua y sodio y de que caiga la diuresis por algo obvio, porque el organismo va a intentar preservar la volemia lo más que pueda, va a aumentar la eritropoyetina, que es una hormona que se sintetiza a nivel renal, ¿tá? Que aumenta lo que es el estímulo eritropoyético. Es un mecanismo tardío, ¿tá? No se va a desencadenar en agudo, pero ténganlo en cuenta y es algo de los mecanismos compensatorios que se ven en estos pacientes. ¿Tá? ¿Alguna duda de esto? ¿O algo que quieran agregar o algo que no hayan entendido? ¿Puedes explicar de nuevo el aspecto tipo respiratorio, digamos? Yo les comentaba que vieron que en la historia se veían que tenía una polimnea la paciente, o sea que tenía un aumento de la frecuencia respiratoria, que por un lado eso puede ser como evaluado de varios puntos, ¿no? Seguramente tenga una acidosis metabólica por el aumento del ácido láctico porque tiene un shock.
¿no? Porque está en un estado de shock. Que eso va a aumentar el lactato plasmático. Ahora lo explicamos mejor. ¿Está? Pero por otro lado, también el contenido arterial de oxígeno que va a caer, porque va a caer la hemoglobina, eso, por un lado, va a generar como una alteración en el intercambio pulmonar, ¿no? Porque se va a hipoperfundir menos el riñón y eso va a hacer que caiga también el intercambio gaseoso, ¿está? Eso que va a ser sensado por diferentes quimiorreceptores, ¿está? Que sensan que caiga la oxemia o que caiga la hemoglobina, y por un lado va a aumentar lo que es la ventilación minuto, ¿está? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen corriente para que haya un mayor intercambio gaseoso, ¿está? Bien, gracias. Vamos arriba. Bueno, esto me parece que ustedes capaz que es solo por lógica, ¿no? ¿Qué les parece que se puede hacer acá para poder mejorar el estado de esta paciente? Darle oxígeno. Bueno, o sea, nos quedamos bastante cortos, ¿no? Si solo le damos oxígeno. A mí me Y parece que una darle- transfusión de sangre. Bueno, bien, bien. ¿Solo glóbulos rojos le darían? ¿No le darían plaqueta? ¿No le darían plasma también? y Sí, suero todo. para aumentar la bulimia. Perfecto. Perfecto, ahí va. Es un componente de todo, ¿no? Porque solo darle glóbulos rojos en un paciente que está con un sangrado masivo, también hay que reponerle plaquetas, hay que reponerle factores de la coagulación, y por eso no solo se le va a dar glóbulos rojos. Si bien estoy de acuerdo que hay que dárselos y que es un pilar importante en esta paciente que está con una anemia aguda y que se ve. ¿Está? Bien, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Si ustedes le están dando, por un lado, componentes de la coagulación, glóbulos rojos, plaquetas, pero por otro lado sigue perdiendo. ¿Qué pasa ahí? Y hay que darle suero. Sí, suero hay que darle, estoy de acuerdo también. Obviamente que hay que darle suero. Pero a lo que me refiero es que lo importante es la canilla finalizando el embarazo, ¿no? Con una cesárea de emergencia, ¿tá? Porque en realidad esa placenta va a seguir sangrando y esta paciente está con un riesgo vital, no solo por parte de la madre, sino también del feto. Entonces la conducta más beneficiosa para ambos, para el binomio materno-fetal, es la interrupción del embarazo, ¿tá? En este caso se va a optar por una vía de cesárea seguramente, ¿tá? Porque, por la repercusión que tiene la madre, ¿tá? En otros casos donde, por ejemplo, tiene un sangrado bastante importante, se puede tomar una conducta más expectante por ejemplo, tomarse tiempo para generar una modulación pulmonar fetal, darle corticoides y tomar una conducta más expectante, pero en este caso que ya hay una repercusión y es una paciente que está grave, ¿tá? Hay que tomar esa conducta de finalizar el embarazo y, por otro lado, estabilizarla primero con todo lo que estuvimos comentando, llevarla a bloc, luego estabilizar a esta paciente, de ponerle apósitos estériles a nivel del canal de parto, ¿tá? Para generar como un factor hemostático mecánico, reponerla con glóbulos rojos, plaquetas, plasma, ¿tá? Y volumen también, ¿tá? Con suero, que se prefiere el Ringer lactato en este caso, ¿tá? Y luego, cuando esté un poco más estabilizada, con una mayor estabilidad hemodinámica, se le va a ingresar a bloque quirúrgico para interrumpir el embarazo. ¿Tá? ¿Dudas de esta pregunta? ¿No? Bueno, y la última pregunta también, como les dije ahora, me gustaría que, por como ya es algo que ya hemos analizado, la pudieran resolver ustedes, ¿tá? O por lo menos aportar, ¿tá?
que es hacer el análisis de la gasometría, que esto sí, yo ya les comenté anteriormente, que eso sí, en el examen tienen que saber hacer cálculos y saber interpretarla, ¿está? Es de lo más importante del curso y de lo más importante que nos interesa que se aprenda en esta materia, ¿está? Así que hay que hacer el análisis tanto de lo respiratorio como de lo metabólico, ¿está? Yo los voy a ir guiando igual, ¿tá? Pero tienen que aprender a hacerlo y es importante para que puedan saber el examen, ¿tá? Entonces, cuando analizamos lo respiratorio, recuerden que primero primero definir si tiene insuficiencia respiratoria, ¿tá? Sepan que esta paciente ya estaría ventilada, ¿tá? Porque una paciente que está en shock tiene criterio de intubación, ¿tá? Y por eso cuando vayamos a evaluar si es tipo 1 o tipo 2, o si hay una respuesta respiratoria adaptativa en el polo ácido-base, no va a tener mucha importancia porque en realidad el estar ventilado eso es algo que uno lo maneja a nivel artificial por el ventilador, ¿tá? Pero vamos a hacer el análisis como que si no estuviera ventilada, ¿tá? Para así practican un poco, ¿tá? Por un lado, lo primero que tienen que definir es si tiene insuficiencia respiratoria, que para eso teníamos dos fórmulas: la presión arterial de oxígeno esperada o el PAFI. En este caso que está recibiendo oxígeno artificialmente, ¿qué fórmula van a usar? El PAFI. Perfecto, Camila, muy bien. Si tiene 150 y haces 0,4 dividido a 0,4, ¿cuánto les da esto? 375. Perfecto, está por encima de 350. Entonces no hay nada más que analizar, ¿tá? En lo que respecta a lo respiratorio, como les puse acá, no hay que seguir analizando. Tiene un PAFI mayor a 150, no tiene insuficiencia respiratoria, ¿tá? ¿Qué es lo que ustedes plantean o parece el examen físico? No parece que el problema venga desde lo respiratorio, ¿tá? Por eso el PAFI, al darle oxígeno, esta paciente responde bien. En realidad no viene por ahí el problema, ¿tá? En lo que respecta al ácido base, empezamos por el pH. ¿Cómo está el pH? ¿Qué pueden decir con respecto a eso? Tiene una acidosis. Bien, Irina, recordá que la acidosis es un trastorno primario que puede generar que repercute en el medio interno generando una acidemia, ¿tá? Pero cuando vemos pH decimos primero si tiene una acidemia o una alcalemia, ¿tá? Ok, gracias. Entonces, ¿qué le parece que tiene? Acidemia. Perfecto, Valentina, tiene una acidemia, ¿tá? Porque tiene un pH menor a 7,36. Lo que sigue es valorar lo que es el trastorno primario. Y acá tienen que ir a valorar la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. ¿Cuál les parece que es el generador de esta acidemia? ¿Es algo metabólico o algo respiratorio? Es Metabólico. metabólica, la baja del bicarbonato. Perfecto. ¿Tá? Como tiene un bicarbonato que es menor a 22 miliequivalentes litro, decimos que el trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Tá? Lo siguiente, recuerden que yo les había comentado que esta paciente estaba ventilada, que no sirve, pero hagamos los aspectos ilustrativos. ¿Recuerdan qué fórmula usábamos para calcular la respuesta adaptativa en lo respiratorio? Era como que tenía que aumentar 2 puntos o 3 puntos. Bueno, Eso en realidad es cuando es algo respiratorio, estás valorando lo agudo o lo crónico en la respuesta metabólica. Pero cuando es lo metabólico no tiene como una respuesta agudo o crónica, porque en realidad el polo respiratorio responde a los minutos máximos a la proximidad de las horas, ¿tá? Pero ya en minutos genera una respuesta, ¿tá? Entonces, el Sería, cálculo. profe, la fórmula de pH es igual al bicarbonato sobre PaCO2. Eso en realidad, esa fórmula es la fórmula simplificada de Henderson-Hasselbalch, que yo les había comentado que la variación del bicarbonato más genera un aumento del pH y por el contrario el aumento del PCO2 genera su disminución. Acá en realidad es la fórmula de respuesta adaptativa de los trastornos metabólicos. Cuando hay una acidosis metabólica y queremos calcular la respuesta adaptativa del PCO2, tienen que hacer 1,5 por el bicarbonato más 8. Eso les da el cálculo de la presión arterial de oxígeno esperada. Es decir, cuánto espero que
responda o se adapte el polo contrarregulador del metabolismo ácido-base. ¿Tá? ¿Cuánto les das a cuenta? 33,5. Perfecto, ¿tá? Redondeamos en 34. O sea, esta paciente tiene 30, ¿tá? Teniendo en cuenta que tomamos un más menos 2, más menos 3, por lo que vemos, tiene como una respuesta adaptativa que se fue en más, ¿no? O sea, se pasó, hablando mal y pronto, disminuyó más el PCO2 de lo esperado, ¿tá? Por lo cual, podemos decir que estamos frente a un trastorno mixto, ¿tá? ¿Y por qué se podría explicar este trastorno mixto? Bueno, por un lado sí, tenemos esa acidosis metabólica que es un estímulo, pero por un lado la paciente quizás antes de ser ventilada, en este caso está ventilada y seguramente sea que se le está dando una ventilación minuto mayor a la que la paciente requiere y haya que ajustar eso, ¿tá? Pero lo que se puede plantear en una paciente que estaba previa a ventilarse, que seguramente estaba polimneica por el estado de shock, ¿tá? Porque es una respuesta al estado de shock, quizás estaba con hipoxemia también, y por eso tenía una disminución mayor de la presión arterial de CO2, ¿tá? Pero podríamos decir que está frente a un trastorno mixto. Lo siguiente sería calcular el anion gap, ¿tá? Que recuerden que era el sodio menos el cloro, que era sodio menos, habría en paréntesis, cloro más bicarbonato, que sería 142 menos 117. ¿Cuánto les da eso? 25. Perfecto. Como da mayor a 16, decimos que es una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿tá? Que, como vemos acá, vemos que hay un aumento del lactato a nivel plasmático secundario al estado de shock hipovolémico, ¿tá? Y es el ácido que se nos está acumulando en el medio interno, ¿tá? ¿Tiene alguna duda de todo lo que fuimos haciendo hasta ahora? El delta anion gap, delta bicarbonato no es algo que ustedes tengan que manejar, ¿tá? Pero todo lo que hicimos hasta ahora lo manejan, lo entendieron, quieren repasar algo, tienen alguna duda. Por ahora no. Bueno, y ahora quería explicar esto que fue la duda que planteó la compañera sobre el teórico, que es el por qué vemos que tiene un lactato de 6 esa paciente, ¿no? Eh, Normalmente, como vemos en lo que sería una curva de consumo y transporte o disponibilidad de oxígeno, ¿tá? Vemos que cuando estamos frente a metabolismo anaeróbico, es decir, que ahí se puede realizar metabolismo aeróbico, que es cuando el oxígeno puede, a partir de la cadena mitocondrial, funcionar como sector final de los electrones, ¿tá? Y poder formar ATP, ¿tá? Eh, Se puede, frente a aumentos de lo que es el consumo metabólico de oxígeno, ¿tá? Esta relación se va a mantener de forma constante o paralela gracias a que se puede aumentar la extracción periférica de oxígeno, porque yo les comentaba que siempre la disponibilidad fisiológicamente está por encima de lo que es el consumo, ¿no? Recuerden que basalmente como que el valor del consumo es en 120, 160, y la disponibilidad es en 500 y 800. Entonces, normalmente, si hay un aumento del consumo, o aumenta la disponibilidad o aumenta la extracción. Generalmente, frente a cambios en la extracción periférica de oxígeno, por ejemplo, que aumente los lechos capilares, ¿tá? Esto se puede mantener constante, ¿tá? Y se mantiene constante el consumo metabólico de oxígeno, ¿tá? Es decir, que no decae, ¿tá? Pero si la disponibilidad de oxígeno empieza a caer, por ejemplo, lo que le pasó a esta paciente, como vemos, hay un punto que es este sector de la curva que se llama el punto de disponibilidad crítica, que sería el punto donde se iguala la disponibilidad al consumo. Si siguiera cayendo lo que es la disponibilidad de oxígeno, ¿tá? Lo que va a suceder es que va a caer de forma lineal la curva de la disponibilidad del consumo, van a caer de forma lineal, porque si sigue cayendo la disponibilidad, el consumo tampoco va a poder mantenerse elevado, ¿tá? A partir de tener una extracción periférica de oxígeno aumentada a su máximo, ¿tá? O sea,
por más que se intente aumentar la extracción periférica de oxígeno, no se va a poder mantener el consumo metabólico de oxígeno y van a caer los dos de forma lineal. Secundario, que va a ir aumentando el metabolismo anaeróbico, que era, recuerden que a nivel del citosol se puede también generar ATP a partir de la acumulación de ácido láctico. Recuerden que la glucosa puede formar lactato y dos moléculas de ATP, pero no se compara a lo que se puede degradar o la utilidad que puede tener una molécula de glucosa en condiciones aeróbicas, que por una molécula de glucosa se puede formar 36 moléculas de ATP. ¿Tá? Y por eso se acumula ácido láctico a nivel metabólico, que la formación de ácido láctico favorece el aumento de los hidrogeniones a nivel plasmático, no porque el ácido láctico reaccione con el medio interno cediendo protones, sino porque su formación a nivel de citosol en condiciones anaeróbicas, donde los sistemas NAD+ o NADH, ¿tá? Que son lo que las enzimas que forman o que contribuyen en lo que son los complejos enzimáticos de la membrana mitocondrial interna, que necesitan oxígeno para poder aceptar esos hidrogeniones, al estar totalmente saturadas porque no hay oxígeno, se empieza a acumular hidrogeniones de la formación del lactato y por eso el ácido láctico se corresponde con una acidosis metabólica. ¿Tá? ¿Entienden un poco mejor esta curva y qué fue lo que le pasó a esta paciente con el aumento del ácido láctico? ¿Por qué se dio? Cayó en la disponibilidad de oxígeno por debajo de la disponibilidad crítica y por eso el consumo cae de forma lineal, ¿tá? A la disponibilidad. ¿Tá? Sí, sí, se entendió. ¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que no les haya quedado claro de las preguntas? Tengo una duda, pero bancame un Bueno, toque que busco el nombre bien. dale. ¿Es sobre esta clase? Sí, sí, que cuando miré el video no entendí bien. Bueno. Bueno, no lo encuentro bien, pero creo que tenía que ver con la disoxia tisular. Ay, sí, disoxia tisular, que no lo entendí bien, digamos. ¿Qué no entendiste bien el término? ¿A qué se refiere? Es el Sí, balance de oferta y demanda de oxígeno en los tejidos, ¿está? Es lo que va a garantizar como la fisiopatología de los estados de shock, ¿tá? ok, ok. Bien, ¿Algo gracias. más? ¿Alguna duda? La clase que viene va a medio interno, ¿tá? Empezamos con metabolismo hidrosalino y metabolismo del potasio, ¿tá? La siguiente semana sí creo que entra a estados de shock y capaz que esto un poco va a ir quedando un poco más claro, ¿tá? ¿Alguna duda al respecto que tengan o que quieran plantear? Si no, nos vemos el viernes. Lo del lactato, profe, ¿Qué no quedó claro? que está aumentado, ¿verdad? Claro, porque si, entendiendo esta curva, como yo les comentaba, a medida que cae la disponibilidad, luego de la disponibilidad o el punto crítico, ¿no? Donde se iguala el consumo a la disponibilidad, esto empieza a caer de forma lineal y de forma lineal, si trazáramos una línea acá, empieza a aumentar el lactato plasmático, porque si cae el oxígeno, no puede funcionar lo que es la cadena mitocondrial de la membrana mitocondrial interna y empieza a aumentar el metabolismo anaeróbico porque hay bajo oxígeno a nivel plasmático y empieza a formarse ácido láctico, secundario a una hipoperfusión tisular. ¿Ah? Ok, ¿Se entiende, gracias. Romina? Sí, entonces sería una acidosis metabólica láctica con alcalosis respiratoria con anión GAP aumentado. Exacto, una alcalosis respiratoria porque, como ves,
calculamos el PCO2 esperado, dio 34 y la paciente tiene 30, ¿no? O sea, Sí, sí, el entendí esa parte. está perfecto. Siempre entiendan que cuando pasa esto hay otro mecanismo, a su vez, además del generador, que en este caso, bueno, digo, tiene una acidosis metabólica. A nivel respiratorio, es parte de las respuestas compensatorias a la acidosis metabólica, es la polimnea, ¿no? Pero a su vez acá hay otro mecanismo que también favorece a generar la polimnea, que seguramente está hipoxémica, está con un bajo gasto, está en estado de shock. Eso también es un estímulo para la polimnea. ¿Tá? Siempre piensen que hay algo, siempre que haya un trastorno mixto, piensen que hay otra cosa sobreagregada a ese trastorno. ¿Tá? Bueno, gracias. Bueno, los demás. Y si está aumentado, cuál es el número como normal ¿Cómo? del lactato? Lo vemos que está aumentado porque tenía 6 o 7, ¿no? Ahí va, sí, normalmente 1,5 es lo normal. Ya mayor a 1,5 ya está aumentado. ¿Tá? Disculpen que no les puse eso. Una pregunta, profe. El viernes que viene damos metabolismo hidrosalino y de potasio o solamente hidrosalino. No, solo hidrosalina. ¿Tá? Es una clase por semana. En realidad, esta clase que viene sería hidrosalino, la próxima sería potasio. ¿Tá? Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, nos vemos el martes, ¿está? Que anden bien. Chao. Ah, Saludos.